El viernes 13 de diciembre del año 2013 comenzó como un día normal en Tepic, una ciudad de México. Aurora Ponce del Ángel se preparó para ir a trabajar, como lo hacía siempre, todos los días. Ella era médica forense y esa noche tenía guardia en el CEMEFO. Y esta era una rutina que conocía de memoria. Salió de su casa en la colonia Lázaro Cárdenas con la intención de cumplir su turno nocturno y regresar al mediodía siguiente. Nada parecía fuera de lo común. Durante esa noche la ciudad siguió su ritmo habitual. Era viernes, las familias cenaban, los jóvenes salían y nadie notó nada extraño. En la casa de Aurora, las luces se apagaron temprano y el barrio permaneció en silencio. Pero al día siguiente algo empezó a preocupar a sus familiares. Aurora no regresó a casa a la hora acostumbrada. Tampoco estaba atendiendo el teléfono y no había avisado de ningún cambio en su turno. Con el paso de las horas, la inquietud creció. Ella era una mujer responsable y puntual. Que no se reportara no tenía sentido. El sábado por la tarde, familiares y conocidos empezaron a buscarla. Llamaron a compañeros del servicio médico forense, preguntaron en hospitales y revisaron las rutas que solía tomar, pero nadie sabía nada. Finalmente, la desaparición fue reportada a las autoridades que activaron el protocolo de búsqueda. El caso llamó la atención inmediatamente. No se trataba de una persona común. Aurora trabajaba precisamente ayudando a resolver desapariciones y homicidios. Su ausencia ponía a todos en alerta. El personal forense, los fiscales y los agentes que alguna vez habían trabajado con ella se sumaron a los esfuerzos de búsqueda. Durante todo el sábado y parte del domingo, la investigación avanzó con pocos resultados. Los oficiales revisaron su lugar de trabajo, entrevistaron a colegas, pero no había rastros claros de su paradero. El domingo 15 de diciembre, a media mañana, las autoridades recibieron una llamada anónima al número de emergencias. La persona al teléfono dio una ubicación específica, un terreno baldío en la colonia Comerciantes, y dijo que allí había un vehículo abandonado. Los policías llegaron al lugar poco después. El terreno estaba apartado, rodeado de maleza y construcciones vacías. A simple vista, el vehículo no mostraba signos de violencia, pero su presencia en esa zona era sospechosa. Al acercarse, notaron que las puertas y ventanas estaban cerradas. Las autoridades revisaron la matrícula del vehículo y confirmaron lo que sospechaban. Era la camioneta de Aurora Ponce del Ángel. Esa tarde, Tepic entera empezó a hablar del caso. Una mujer dedicada a la justicia, una profesional del servicio médico forense había desaparecido y su vehículo había sido hallado abandonado. Lo que pasó después se convertiría en una de las investigaciones más importantes de la década en el estado mexicano de Nayarit. Aurora Ponce del Ángel era una mujer que construyó su vida sobre 3 pilares: el trabajo, la disciplina y la familia. A sus 53 años se desempeñaba en el servicio médico forense de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, en Tepic. Allí era conocida por su precisión, su seriedad y su compromiso con cada caso que pasaba por sus manos. Su trayectoria profesional no comenzó en el mundo forense. Antes de llegar al CEMEFO, Aurora había trabajado durante 30 años en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, llamada Zagarpa. Fueron 3 décadas de servicio público que le dejaron amistades sólidas y el respeto de todos los que la conocieron. Tras jubilarse de esa dependencia, decidió emprender una segunda etapa laboral, esta vez en el ámbito forense, y lo hizo con la misma dedicación que la había acompañado toda su vida. En el CEMEFO, Aurora estaba asignada al área de registro. Su trabajo consistía en documentar evidencias, procesar información y asistir en exámenes forenses que ayudaban a la justicia a entender cómo y por qué había muerto una persona. Era una labor exigente, pero ella la realizaba con orden y precisión. Sus compañeros la describían como una profesional meticulosa, de carácter firme, pero siempre dispuesta a colaborar. Aurora había estado casada años atrás, pero con el tiempo la relación terminó y de esa unión nació su única hija. Cuando el matrimonio se disolvió, ella continuó adelante como madre soltera, haciéndose cargo del hogar y de la responsabilidad económica que tenía. Para 2013, su ex esposo ya había fallecido y ella se había convertido en el único sostén de la familia.
Aurora tenía una vida sencilla. Vivía en la colonia Lázaro Cárdenas junto a su hija, Venus Valdés Ponce, de 28 años, quien era psicóloga clínica con especialización en psicología criminal, y con ella compartía la casa, las rutinas y gran parte de su tiempo. A lo largo de su vida, Aurora había demostrado ser una mujer organizada y práctica. Entre las decisiones importantes que tomó estaba la de proteger su patrimonio familiar, una propiedad en Veracruz que había pertenecido a su madre, y era una forma de asegurar el futuro de su hija y mantener vivo el legado de la familia. En lo personal, mantenía una relación cercana con sus hermanas y con su madre, quien había vivido en esa casa de Veracruz hasta su fallecimiento, y sus amigas de Zagarpa seguían formando parte de su vida, y con ellas solía reunirse para comer, conversar y recordar viejos tiempos. En síntesis, era una mujer muy reservada, pero de gran corazón. Ese fin de semana de diciembre de 2013, Aurora tenía planes de compartir una comida con sus amigas jubiladas de Zagarpa. Había comprado botellas de lambrusco, había preparado alimentos y hasta había conseguido piñatas para los niños de la familia. Pero ese fin de semana no fue como lo había planeado. Aurora no contestó el teléfono, tampoco llegó al encuentro y nadie volvió a verla. Los familiares pensaron que tal vez había tenido una guardia extra o algún imprevisto, pero las horas pasaron y la preocupación llegó. El domingo por la mañana, la noticia de su desaparición ya había llegado a la fiscalía. Pocas horas después, una llamada anónima cambiaría el rumbo de la búsqueda. Ahora volvamos al domingo 15 de diciembre de 2013, 2 días después de que se reportara la desaparición de Aurora Ponce del Ángel, cuando el número de emergencias había recibido esta llamada anónima. Era la voz de una mujer nerviosa y sonaba entrecortada, informando que en un terreno baldío de la colonia Comerciantes, en Tepic, había un vehículo abandonado, y dio la descripción exacta. Una camioneta Jeep Grand Cherokee negra con placas RFT 4598. No proporcionó su nombre, pero los datos eran precisos. De inmediato una patrulla se dirigió al lugar. La zona era solitaria, con pocos vecinos y varios lotes vacíos. Era el tipo de sitio donde la gente no iría sola. Pero ¿qué hacía el auto de Aurora ahí? Los primeros policías en llegar al lugar encontraron justo lo que les habían informado. Esa camioneta Jeep estacionada sola en medio de un terreno vacío. A simple vista todo parecía normal. Las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban subidas y los seguros estaban puestos. Con las linternas encendidas, los agentes se acercaron y apuntaron al interior. No vieron nada raro en los asientos, pero cuando fueron a la parte trasera del vehículo, algo los dejó helados. Había un cuerpo en el maletero y al lado unos zapatos colocados ordenadamente con un bolso que tenía todavía sus documentos y pertenencias. Minutos después se confirmó lo peor. Se trataba de Aurora Ponce del Ángel, la funcionaria forense buscada desde el día viernes. La escena llamó la atención de los peritos porque el interior del vehículo estaba limpio, y estaba demasiado limpio. No había huellas visibles ni manchas evidentes, y para ellos no parecía el trabajo de un delincuente improvisado. Los peritos tomaron fotografías, levantaron muestras y documentaron cada detalle antes de mover el cuerpo. El cadáver fue trasladado al mismo lugar donde Aurora había trabajado durante años, el servicio médico forense, donde sus compañeros se encargaron de examinar su cuerpo. Durante la autopsia se identificaron múltiples heridas producidas por arma blanca, distribuidas en el pecho y la espalda. Los especialistas forenses estimaron que habían transcurrido al menos 26 horas desde el momento de la muerte hasta el hallazgo del cuerpo. Aurora había sido reportada desaparecida el viernes 13 de diciembre. Esto situaba la muerte probable en la noche del viernes 13 o la madrugada del sábado 14 de diciembre del año 2013. En el cuerpo también observaron signos de defensa y lesiones en sus manos y antebrazos, lo que indicaba que Aurora había intentado resistirse al ataque. El examen médico legal determinó que el cuerpo presentaba 32 heridas producidas con un arma punzocortante. 5 de ellas estaban localizadas en el pecho, mientras que las restantes se concentraban en la espalda.
La distribución de las lesiones permitió a los forenses reconstruir parte de lo ocurrido. Las heridas en el pecho indicaban que Aurora enfrentó el ataque en su fase inicial, de frente a su agresor, y ella intentó defenderse. Las heridas en la espalda, que eran mucho más numerosas, mostraban que en algún momento del ataque cayó o fue inmovilizada, recibiendo el resto de las puñaladas cuando ya no podía resistirse. Según los peritos, el tipo de daño observado era compatible con un cuchillo de cocina, un arma doméstica de hoja mediana. Además de las lesiones por arma blanca, el cuerpo presentaba contusiones y marcas de impacto que no correspondían con las puñaladas. Esto sugería que hubo otros episodios de violencia antes o durante el ataque. El análisis toxicológico aportó un dato relevante. Se detectaron rastros de sedantes en el organismo. Las sustancias halladas correspondían a compuestos hipnóticos que pudieron haber alterado su nivel de conciencia en las horas previas a la muerte. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación. Si Aurora había sido sedada, significaba que su atacante no solo buscó matarla, sino que primero intentó reducir su capacidad de reacción. En el informe final, los peritos fueron claros. Aurora murió a causa de múltiples heridas provocadas con un arma punzocortante. La pérdida masiva de sangre fue el factor que finalmente le quitó la vida. Pero había algo que no cuadraba. Si Aurora había perdido tanta sangre, el interior del vehículo no reflejaba la magnitud del ataque. Las manchas eran mínimas, casi inexistentes. Todo estaba demasiado limpio, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de borrar cualquier rastro. Aún así, los peritos utilizaron reactivos especiales para detectar restos de sangre que no se ven a simple vista, y el resultado fue el mismo. No había rastros significativos dentro de la camioneta, y eso confirmaba una hipótesis importante. Aurora no había sido asesinada en ese lugar. El patrón de sangrado y la posición del cuerpo indicaban que la agresión ocurrió en otro sitio y que el cadáver fue trasladado después. Los investigadores concluyeron que el crimen se cometió en un espacio cerrado, probablemente privado, donde el responsable tuvo tiempo suficiente para atacar, limpiar la escena y mover el cuerpo sin ser visto. Con todo lo que habían encontrado, los investigadores empezaban a hacerse la misma pregunta que cualquiera se haría. ¿Quién? ¿Quién podía hacer algo así? ¿Y dónde ocurrió? ¿Había pasado algo en su trabajo o fue atacada mientras regresaba a la casa? La investigación apenas empezaba y los agentes tenían una tarea difícil por delante: encontrar quién le hizo eso a Aurora. La investigación por el asesinato de Aurora Ponce del Ángel se abrió en varias direcciones, pero los agentes sabían que antes de sacar conclusiones debían revisar cada posibilidad. Un crimen tan limpio, tan bien ejecutado, no era común. ¿Quién había cometido esto? Tenía conocimientos, tenía tiempo y también tenía acceso. La primera línea de investigación fue su entorno laboral. Trabajar en el servicio médico forense no era un empleo cualquiera. Aurora estaba rodeada de información sensible, casos violentos y situaciones que a veces tocaban intereses poderosos. Y en un estado como Nayarit, donde el crimen organizado tenía fuerte presencia y los enfrentamientos eran frecuentes, ese tipo de trabajo no pasaba desapercibido. Durante años, los carteles habían extendido su influencia en distintas zonas del país y Nayarit no era la excepción. Las disputas entre grupos criminales habían dejado una larga lista de víctimas y muchas de ellas terminaron en las mesas de trabajo del CEMEFO. Los forenses sabían que, a veces, sus hallazgos podían incomodar a más de uno. En ese tiempo se hablaba de corrupción dentro de la institución de justicia. Algunos funcionarios estaban bajo sospecha por encubrir a grupos criminales, manipular expedientes o desaparecer pruebas. No todos los casos llegaban a la prensa, pero dentro del gremio era un secreto a voces. Había que ser cuidadoso. Aurora, con su carácter firme y su reputación intachable, era una mujer que seguía los procedimientos al pie de la letra. Nunca alteraba un informe, nunca aceptaba presiones. Por eso los investigadores se preguntaban si en algún momento su trabajo quizás la había puesto en riesgo.
¿Había participado en la autopsia de alguien vinculado a una organización criminal? ¿Había visto o documentado algo que comprometiera a personas con poder? Los agentes revisaron los expedientes más recientes en los que había trabajado. Había casos de homicidios relacionados con ajustes de cuentas, con violencia extrema, con víctimas sin identificar. Y si alguno de esos informes tocó una fibra sensible, el riesgo era real. Pero no había pruebas directas que conectaran su muerte con esos casos. También investigaron su pasado. Aurora había trabajado 3 décadas en una dependencia federal antes de ingresar al servicio médico forense. Y recordemos que ese fin de semana iba a ir a ver a esas amigas, sus antiguas compañeras de trabajo, pero ninguna mencionó problemas o resentimientos que pudieran justificar un crimen. Luego la investigación se centró en su vida personal. Estudiaron su entorno más cercano. Aurora vivía con su hija, pero tenía un entorno familiar más amplio y estamos hablando de sus hermanas, sobrinos y parientes en Veracruz. Una propiedad heredada de su madre había pasado a su nombre tiempo atrás. Era una casa ubicada en una zona de valor creciente. Las autoridades consideraron la posibilidad de que existieran disputas o intereses económicos entre la familia porque ella se había quedado con la propiedad. Y si alguno de los familiares no estaba de acuerdo con que ella hubiera heredado la casa. También se revisaron otros aspectos de su vida personal. Ella era soltera. También existía la posibilidad de que hubiera tenido algún tipo de relación sentimental reciente. Alguien con quien quizás hubiera discutido. Para saber esto se interrogó a muchas personas, entre ellos a sus vecinos que fueron entrevistados uno por uno. Pero la mayoría coincidían que Aurora era muy reservada, tranquila, dedicada a su trabajo, por eso no se dieron cuenta si tenía algún tipo de relación. No habían notado visitas extrañas ni movimientos fuera de lo común en los días previos al crimen. El día en que la familia recibió la noticia del hallazgo fue un momento muy difícil para ellos. Nadie entendía bien qué estaba pasando. Desde la fiscalía llamaron para pedir que un familiar se acercara al servicio médico forense, porque tenían un cuerpo que coincidía con la descripción de Aurora, pero faltaba la confirmación oficial. Entonces, el primo de Venus fue a ver si se trataba de su tía. Mientras tanto, en la casa, la tensión era evidente. Venus se encontraba allí junto a su amiga Miriam y algunas conocidas de Aurora que iban y venían tratando de averiguar algo. Poco después llegó la confirmación. El cuerpo era el de Aurora Ponce del Ángel. Minutos más tarde apareció un comandante de la fiscalía para pedir a los familiares que se presentaran y dieran su declaración. En medio de todo eso llegó también Marta Aguiar, amiga de Venus, sin saber lo que había ocurrido. Entró preguntando qué estaba pasando, convencida de que Aurora seguía con vida. Fue la familia quien tuvo que explicarle lo ocurrido. Venus, según quienes la vieron ese día, parecía confundida y con la mirada perdida. Se supo que había estado tomando pastillas para dormir, algo que su amiga Miriam confirmaría después. Y ella insistía en volver a su casa para buscar algunas pertenencias, que en ese momento ya la casa estaba acordonada por las autoridades. Durante su primera declaración, Venus contó que un día antes, ella y su madre habían notado que un vehículo negro las estaba siguiendo. Dijo también que Aurora la había acompañado al Seguro Social y que luego fueron a sacar dinero. Y todo esto, como dijimos, un día antes. Pero cuando los investigadores le pidieron que mostrara las calles por las que supuestamente había pasado, algo no coincidía. Algunas estaban cerradas por obras y otras no tenían salida. Eran detalles que llamaron la atención. A partir de ese momento, los agentes comenzaron a observarla con más cuidado. Se colocó vigilancia en torno a la casa y se siguieron sus movimientos. Aunque en algún punto se le permitió pasar la noche sin custodia, el caso ya había cambiado de rumbo. Las declaraciones de Venus y las inconsistencias en su relato marcaron el inicio de una nueva etapa en la investigación. La fiscalía empezó a buscar pruebas concretas que explicaran qué había pasado con Aurora Ponce del Ángel y quién estaba realmente detrás de su muerte y qué era lo que estaba escondiendo su hija Venus. Aurora tenía 2 grupos de amigas muy distintos. Uno era el de sus ex compañeras de la Zagarpa.
con quienes compartió años de trabajo y mucha confianza. El otro grupo estaba formado por personas que conoció en un club de lectura, reuniones que eran más tranquilas, donde se hablaba de libros, películas o temas de la actualidad. Con las amigas de la Zagarpa, Aurora se mostraba más abierta. Les contaba cosas personales, preocupaciones y detalles de su vida cotidiana. Ellas conocían bien a Venus, su hija, porque desde niña solía acompañarlas a las reuniones, a los eventos o a las comidas del grupo. En una de esas reuniones del club de lectura, algunas notaron algo inusual. Había otra mujer viviendo en la casa de Aurora. Su nombre era Marta Aguiar, una antigua compañera de universidad de Venus. Según les contó Aurora, Marta se había casado en el sur del país, pero las cosas no salieron bien y terminó regresando a Tepic. En lugar de volver con su familia, Aurora le ofreció quedarse temporalmente en su casa. Las amigas más cercanas, las de la Zagarpa, notaron que el ambiente en el hogar de Aurora se había vuelto tenso. En las últimas reuniones, Aurora ya no sonreía igual. Se la notaba preocupada, nerviosa. Con el tiempo comenzó a confiarles lo que estaba pasando. Las discusiones constantes con su hija, los cambios de ánimo y una presión creciente por la venta de una casa familiar en Veracruz. Aurora les explicó que esa propiedad ella la había comprado a su hermana años atrás, cuando su madre aún vivía. Lo hizo con la condición de que su madre pudiera seguir viviendo allí hasta el final de sus días. En aquel entonces, Aurora estaba casada y para evitar posibles problemas legales si es que ella se separara, decidió poner la casa en nombre de su hija. El tiempo había pasado y tras la muerte de su madre, el valor del terreno aumentó. Eso despertó el interés de Venus, que insistía en vender la propiedad. Aurora, por su parte, no quería hacerlo. Para ella, esa casa representaba el recuerdo de su madre, una parte importante de su historia. Pero Venus siempre la presionaba y según contaron las amigas, había una persona que reforzaba esa idea. Y esta era su amiga, Marta. Aurora decía que Marta se presentaba como una buena administradora y convencía a Venus de que si vendían la casa, podrían invertir el dinero y obtener ganancias. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Algunas amigas recuerdan que Aurora decía que ya no reconocía a su hija. Ella ya no es Venus, decía. También llegó a decir, es otra persona y me da miedo. En los últimos meses de 2013, ese miedo se volvió más evidente. Aurora contó que las peleas eran diarias, que Venus se había vuelto impredecible y que incluso había pensado en enviarla a Guadalajara para estudiar, solo para tener algo de paz, cosa que ella dijo bastante nerviosa. Voy a tener que jugar a la lotería para darle el dinero y que se vaya tranquila. El plan era que Venus se mudara a Guadalajara al año siguiente. Aurora estaba convencida de que con eso todo se calmaría, que finalmente podría recuperar algo de tranquilidad en su vida. Mientras la familia vivía esos días tensos, Marta Aguiar, la amiga, seguía dentro de la casa de Aurora. Participaba incluso en los temas más delicados, como la insistencia de Venus en vender la casa. Cuando los investigadores empezaron a reconstruir los hechos, Marta apareció como una figura difícil de definir. No era solo una conocida, vivía bajo el mismo techo que la víctima, tenía acceso a cada parte de la casa y conocía los movimientos de todos. Según varios testimonios, su relación con Venus era muy cercana, tan cercana que ella misma decía que eran como hermanas. Pero esa cercanía también despertó sospechas en las autoridades. Quizás no le gustó que Aurora le negara vender la casa a su amiga, y con esto no sabemos si reaccionó bien ante la respuesta de Aurora. Lo que se sabe es que Marta fue interrogada durante la investigación y recordemos que también se la encontró en la casa de Aurora durante los días posteriores al crimen. Pero no fue la única persona investigada en el caso. Los detectives citaron a varios familiares y amigos de Marta y también de Venus para ser interrogadas y así el caso empezó a esclarecerse. ¿Recuerdan que todo este caso comenzó con una llamada anónima al número de emergencias? La persona al teléfono fue Miriam Corona, una de las amigas más cercanas de Venus. Fue ella quien dio la ubicación exacta de la camioneta donde encontraron el cuerpo de Aurora.
Hubo múltiples interrogatorios en diferentes momentos. Los primeros comenzaron el lunes 16 de diciembre, apenas un día después del hallazgo del cuerpo de Aurora. Venus y Miriam fueron llamadas por separado a declarar ante la fiscalía. Ambas contaron lo mismo, que un auto negro las había estado siguiendo y que no sabían nada sobre el crimen. Pero esa versión no duró mucho. Cuando los investigadores empezaron a pedir detalles, las contradicciones aparecieron una tras otra. Los horarios no coincidían y las coartadas comenzaron a derrumbarse. Al ser interrogada, Miriam comenzó a quebrarse. Al principio repitió que solo había querido ayudar, pero su voz estaba temblando. Entre llantos, terminó admitiendo que sabía más de lo que había contado. Antes de que pudiera entrar en detalles, los investigadores decidieron presionar también a Venus. Pensaron que si las confrontaban, tal vez alguna de las dos terminaría diciendo la verdad. Mientras tanto, la escena del crimen seguía bajo análisis. Los peritos confirmaron lo que desde el principio parecía evidente. Aurora no había muerto dentro de la camioneta, el cuerpo había sido movido. Pero entonces surgía la gran pregunta: ¿dónde había ocurrido realmente el crimen? La única explicación lógica era que el homicidio había ocurrido en un sitio privado, donde el agresor tuvo tiempo de actuar, limpiar y mover el cuerpo sin ser visto. Con esa hipótesis, los investigadores solicitaron una orden para registrar la casa donde vivían Aurora y Venus. Al ingresar, notaron que todo estaba en su lugar, pero algo no encajaba. Con la ayuda del luminol, encontraron lo que temían: manchas en el piso, en las paredes, especialmente en la habitación de Aurora. Bajo las sábanas, el colchón tenía la funda recortada. El piso alrededor brillaba con la reacción del luminol. Había sangre por todos lados. En el baño, la escena se repetía. Los investigadores concluyeron que allí se había intentado limpiar el cuerpo y eliminar la evidencia. También hallaron un objeto pesado de yeso con restos de sangre. Eso sugería que, además de las puñaladas, Aurora había recibido golpes con ese objeto. En paralelo, otro grupo de agentes que seguía los movimientos de Venus descubrió que ella y Miriam habían alquilado una casa días después del crimen. Cuando revisaron el lugar, encontraron varias cosas que no esperaban: los gatos y el perro de Venus, algunas bolsas con ropa manchada, guantes de látex, un cuchillo con restos compatibles con el arma homicida y pastillas para dormir. También había una libreta con anotaciones. En sus páginas, los investigadores encontraron una lista escrita a mano. Entre los puntos se leía lo siguiente: comprar guantes de látex, comprar un cuchillo, comprar el paralizador eléctrico, cometer el homicidio, vender la casa, cobrar seguros y, por último, irse a vivir a Europa. La letra coincidía con la de Venus. Pero lo más inquietante fue descubrir que, más abajo, en otra parte del diario, había una segunda caligrafía. Era otro tipo de letra y junto a una de las frases decía lo siguiente: acuérdate que también tenemos que hacer esto y esto. Eso quería decir que no estaba sola. Cada pieza empezaba a encajar. El crimen no había sido un robo ni un ataque del crimen organizado. Había ocurrido dentro del hogar, planificado con tiempo, ejecutado con precisión y con la ayuda de alguien muy cercano. Con toda esta evidencia sobre la mesa, los investigadores citaron nuevamente a Venus y a Miriam. Ahora cambiaron de estrategia. Esta vez fue cara a cara, un careo judicial, que es una técnica dura diseñada para romper el silencio y confrontar versiones. Frente a frente, Venus y Miriam escucharon las contradicciones de la otra, y ahí fue cuando todo se derrumbó. Todo lo que se había mantenido oculto salió finalmente a la luz. En la fiscalía el ambiente era pesado. En la sala, Venus María Valdés Ponce y Miriam Corona estaban esperando, sabiendo que las pruebas en su contra eran cada vez más sólidas. Los investigadores decidieron empezar por Miriam. Ella era la más vulnerable, estaba más nerviosa y mostraba claros signos de culpa desde el primer día. Durante el interrogatorio se presentaron todas las evidencias: la llamada al 089, las contradicciones en sus declaraciones y los objetos encontrados en la casa que ambas habían alquilado. A Miriam le dejaron claro que tenía dos opciones: hablar y cooperar con la justicia o callar y enfrentar una condena como cómplice directa de asesinato. Ella no aguantó la presión.
Entre lágrimas empezó a contar una historia que sorprendió a todos los que estaban allí. Dijo que sí, que había estado en la casa esa noche, pero que no había participado en la muerte de Aurora. Aseguró que todo había sido planeado por Venus y que ella solo intervino después por miedo y confusión. Miriam explicó que días antes, Venus le había hablado de sus planes de resolver todo con su madre. Ella pensó que eran solo palabras dichas en un momento de enojo. Eso es lo que dijo Miriam, pero nosotros sabemos que por la evidencia que encontraron, era bastante obvio que ambas habían planeado todo de forma premeditada. La reconstrucción del crimen fue clara. La noche del viernes 13 de diciembre, Venus esperó el momento en que su madre debía prepararse para su turno en el servicio médico forense. Preparó una cena de reconciliación. Aurora aceptó sentarse a comer, sin imaginar que su hija había triturado pastillas para dormir y las había mezclado en la comida. Poco después, Aurora empezó a sentirse mareada. Decidió recostarse un rato antes de salir, pero nunca llegó al trabajo. Los medicamentos hicieron efecto y cayó dormida en su cama. Venus esperó a que estuviera inconsciente. Luego tomó un dispositivo eléctrico que había comprado días antes, con la intención de inmovilizarla antes de atacarla, pero la descarga tuvo el efecto contrario. Aurora despertó sobresaltada, confundida, sin entender qué ocurría. En ese instante comenzó una pelea. Aurora, aún bajo los efectos del sedante, trató de defenderse. Hubo empujones, gritos y también forcejeo. Venus, al ver que su madre seguía con vida, tomó un cuchillo. Las primeras puñaladas fueron directas al pecho. Su mamá intentó cubrirse, pero cayó sobre la cama. Aún respiraba cuando Venus siguió atacando. Horas más tarde, Venus llamó a Miriam. Le dijo que necesitaba ayuda para terminar de matar a su madre, para luego limpiar y mover el cuerpo. Según Miriam, Venus la llamó desesperada. Le dijo que algo había salido mal y que necesitaba ayuda urgente. Cuando Miriam llegó, encontró a Aurora todavía con signos vitales en la cama. Fue cuando Venus le dijo que no podía continuar y necesitaba que ella terminara lo que empezó. La amiga entonces asfixió a Aurora con la almohada, pero esta consiguió liberarse y cayó boca abajo. Fue ahí cuando la hija volvió a clavarle el cuchillo varias veces por la espalda. Entre las dos intentaron borrar toda la evidencia. Usaron cloro, cambiaron sábanas, limpiaron paredes y luego colocaron el cuerpo en la camioneta. Condujeron hasta el lote baldío donde fue encontrada 2 días después. Fue Miriam quien, incapaz de cargar con el peso de lo que habían hecho, hizo la llamada anónima a emergencias. Ambas confesaron. Venus no soportó la presión y terminó contando que había matado a su madre y que, si pudiera, lo haría otra vez. Mi nombre es Venus María Valdés Ponce, estoy aquí porque maté a mi madre. Me molestó que no entendiera mis razones de que yo ya era grande, ya tenía que ser libre. No lo sé, la verdad, yo creo que cambiaría el método. La verdad no sé. Es que yo no quería hacerlo de esa manera, sanguínea. Yo no soy una carnicera, pero ahorita me vean como un monstruo. Yo creo que sí lo volvería a hacer. Sí lo volvería a hacer, pero tal vez ahora sí buscaría hielo seco en otra parte, en otro estado de la República. Porque aquí no venden. Las confesiones quedaron registradas en audio y video por la fiscalía y esa evidencia fue clave para entender lo que pasó en la casa de Aurora Ponce del Ángel. Más tarde, Miriam intentó cambiar su versión. Presentó un amparo diciendo que había actuado bajo presión, que no había participado en el crimen directamente, pero ya era tarde. Las grabaciones, los careos y los testimonios de los investigadores dejaban una historia clara, brutal y sin vuelta atrás. Con la confesión de ambas, el caso quedó cerrado. Venus fue acusada de homicidio calificado. Los agravantes eran varios: premeditación, ventaja, alevosía y vínculo familiar. Miriam, por su parte, enfrentó cargos por encubrimiento y participación posterior al delito. El juicio comenzó en 2014 y duró más de un año. Los abogados de Venus intentaron sostener que sufría trastornos psicológicos y que había actuado bajo presión emocional, pero los peritajes psiquiátricos no lo respaldaron. Era plenamente consciente de lo que había hecho.
El 28 de abril del año 2015, el tribunal dictó sentencia. Venus María Valdés Ponce fue declarada culpable de homicidio calificado y condenada a 50 años de prisión, la pena máxima en ese momento. También se le ordenó pagar más de 150,000 pesos por reparación del daño y perdió cualquier derecho sobre la herencia de su madre. Miriam Concepción Corona Rojas fue enviada al penal de Tepic en diciembre de 2013. Pasó más de un año recluida mientras su caso seguía en proceso. Finalmente, el juzgado tercero penal resolvió su situación. Miriam fue declarada inocente del delito de homicidio calificado, pero condenada a 1 año y 4 meses de prisión por encubrimiento. La ironía fue que, para ese momento, ya había pasado 1 año y 6 meses tras las rejas. Había cumplido más del tiempo del que le correspondía. Por eso, el viernes 12 de junio de 2015 fue puesta en libertad. El fallo del tribunal dejó algo claro. No existían pruebas suficientes para vincularla directamente con el asesinato de Aurora Ponce del Ángel. La justicia concluyó que Miriam no participó en el crimen, solo ayudó a ocultar lo que había pasado después. Pero años después, el caso dio un giro que nadie esperaba. El 27 de septiembre del año 2023, la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit anuló la sentencia de 50 años de prisión contra Venus María Valdés Ponce. La razón: irregularidades graves durante su juicio, ya que los magistrados detectaron que los derechos procesales de Venus habían sido vulnerados. La videograbación donde Venus confesaba haber matado a su madre fue descartada. Según el testimonio posterior de Miriam Corona, ambas fueron obligadas a grabar ese video. Y aparte de todo esto, por una difusión irregular, ese mismo video fue publicado por orden del entonces fiscal Edgar Beitia. Antes de que existiera un juicio, Venus fue presentada como culpable ante la opinión pública sin que se hubiera probado nada. Por todo esto, el tribunal ordenó reanudar el proceso desde cero. Eso quiere decir que todas las pruebas deberán revisarse nuevamente y habrá un nuevo juicio. El giro judicial se dio en un contexto polémico. El exfiscal Edgar Beitia, quien llevó el caso en 2013, fue posteriormente condenado en Estados Unidos por delitos graves durante su gestión. A partir de ahí, la Comisión de la Verdad de Nayarit revisó el expediente de Venus y detectó más irregularidades. Según su vocero, la nueva revisión del caso podría incluso llevar a una sentencia absolutoria. Esto básicamente significa que una persona queda absuelta, es decir, declarada inocente del delito por el que estaba siendo juzgada. Pero a día de hoy Venus no está libre, pero su condena anterior fue cancelada. Ahora está a la espera de un nuevo juicio y el resultado final podría ser su liberación, si es declarada inocente o recibirá una nueva condena. La casa donde ocurrió todo quedó vacía. Los vecinos decían que nadie quería volver a entrar, que el ambiente se sentía pesado. La propiedad de Veracruz, motivo original del conflicto, quedó en disputa legal y terminó abandonada, cubierta de polvo y silencio. Aurora Ponce del Ángel, una mujer que dedicó su vida a la justicia y a la verdad, fue traicionada dentro del mismo hogar que había construido. El caso cerró con una frase que uno de los investigadores dijo fuera de cámaras y que muchos aún recuerdan. Aurora pasó años ayudando a descubrir cómo morían los demás, pero nunca imaginó que algún día nosotros tendríamos que investigar la suya. Han pasado más de 10 años desde el asesinato de Aurora Ponce del Ángel, pero el caso sigue generando preguntas. Muchos aún se preguntan ¿por qué? ¿Fue realmente solo por una casa? ¿Valía una propiedad la vida de una madre? Para la mayoría, la respuesta es obvia. Pero para Venus Valdés Ponce, las cosas no parecían tener el mismo valor. Y aunque la justicia del caso aún está en proceso, la pregunta sigue ahí, sin respuesta definitiva. ¿Cómo puede alguien llegar a hacerle eso a su propia madre? Tal vez nunca lo sepamos, pero el caso de Aurora Ponce del Ángel sigue recordándonos algo incómodo. Que el mal a veces no se esconde en las sombras, sino en los lugares donde uno se siente más seguro. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.